café con leche, por favor. ¿Qué manía tiene la gente de venir a mear aquí? ¡Hijos de puta! ¡Venga! Vamos a morir todos. Tú, desde luego, desayunando aguardiente todos los días. Todos los días no, ¿eh? ¿Qué ha Le he pegado un tiro a ese. Le han dado en toda la cabeza. Bienaventurados los muertos. Y el ángel con la espada de fuego dijo: venid. Joder, puto colgado de los cojones. Mis personajes, digamos, prefieren pensar que el mundo es un escaparate. Por eso están en un bar. Están muy a gusto porque están en un bar. ¿Por qué? Porque el enemigo está fuera. Y eso es fantástico, ¿no? Lo mismo que cuando ves una película o ves la tele o te enfrentas a las noticias a través del telediario, ¿no? Todo está más allá, está al otro lado, ¿no? Hay algo que te separa, ¿no? Y eso, joder, genera una tranquilidad enorme. Aquí está todo bien y afuera están los locos. Y los locos pueden ser, efectivamente, locos auténticos, unos terroristas que nos quieren destruir este enorme paraíso delicioso en el que vivimos, o si ya empezamos a indagar, nos damos cuenta de que no, de que el enemigo es quizá más siniestro y es una corporación, es el gobierno, es el IBEX 35, es el G8, es la triple K, es cualquier cosa con muchas letras. Nos viene bien. ¿Por qué? Porque eso te tranquiliza. No lo entiendo porque es tan complicado que se me escapa. Y eso, como tranquiliza, ¿no? Pero nadie pensamos, no, es que soy yo. Es que soy yo. Yo soy el culpable de lo que está ocurriendo. ¿Por qué no hay nadie? Estoy llamando, pero no me da señal. No hay cobertura. Disparates del tejado. Puede que no sepan que estamos aquí. ¿No están? ¿Dónde están los muertos? Los de la plaza, todos. Hemos dado por hecho que hay un loco disparando, pero puede ser otra cosa. Acaban de matar a 2 personas en el centro de Madrid y nadie dice nada. Si el peligro es tan grande, no van a parar ante nada. ¿De quién es este maletín? ¡No lo toques! Puede que el asesino no esté fuera, sino aquí dentro. Hay un asesino entre nosotros. Estáis diciendo que no vamos a morir. No, estamos diciendo que ya estamos muertos. Hay una necesidad de buscar culpabilidad en el otro, constante. Y eso es muy gracioso, ¿no? O sea, le echamos la culpa a quien sea, a nuestra madre, al pasado, a la historia, a los conservadores, a los liberales, a la oposición, al gobierno, al sistema, al antisistema, a los terroristas, ya te digo, o sea, al área 51, a quien sea, antes de pensar que el que realmente es culpable es uno mismo, que no ha hecho nada por mejorar la situación. No queremos pensar eso, porque es muy incómodo darnos cuenta de que la vida no es una cosa que ocurre delante mío, sino que la vida la provoco yo. Si yo cambio la vida, el espectáculo que se provoca delante mío es diferente. Eso no lo queremos reconocer porque supone sobre todo un gran esfuerzo. Y supone una valentía que no tenemos. Y eso es lo que hacen los personajes. En un primer lugar, hay un primer acto en el que los personajes piensan que el enemigo está fuera. Al principio lo primero es pensar, hay un hombre malo que nos odia. Y entonces piensas en un terrorista. Después piensas, no, espérate que es más complicado. Es el sistema el que nos odia. Y entonces sigues avanzando. Hasta que te das cuenta de que todo eso no funciona, no es verdad. No es nada de eso, es algo que está aquí dentro. Y entonces tienes mucho miedo. Se te cae. El mundo ese como espejo, ¿no? El imago mundi, esa especie de reflejo que está afuera y que supone el mundo, se te cae. Y dices, hostia, está aquí dentro. Y entonces, ¡boom!, los personajes bajan al segundo nivel, al almacén. El almacén es el purgatorio, donde pronto se liberan de una serie de sentimientos, digamos, se limpian de esas falsas apariencias, ¿no? Y allí descubren que el enemigo está entre ellos, está en el grupo, está en el colectivo. El enemigo es uno de nosotros. Una narración distinta, ¿no? Digamos que la de arriba es muy dinámica para dar la sensación de que ese pequeño bar es el mundo. En la segunda es circular. Hay una intención de generar una especie de espiral
que te empuja hacia el centro, ¿no? Al agujero, ¿no? Al ombligo por el que se meten, ¿no? Y la última es dispersa. Digamos que están en una especie de laberinto en el que ya no hay un orden, ¿no? ¿Y dónde está el orden? Precisamente, es curioso, es precisamente los personajes llevan la cámara. O sea, yo no estaba. Cuando yo rodaba la escena final, los personajes llevaban ellos la cámara. Era un bodycam, es un sistema de arneses con lo cual le colocas al personaje la cámara y ellos mismos la mueven. Y además no había iluminación. La iluminación venía de arriba, porque si no la veíamos y se estropeaba la toma. Con lo cual se estableció de pronto una especie de anarquía interesante en la confusión del final, ¿no? Como ellos mismos, los personajes, son los protagonistas de la historia sin ya ningún tipo de dirección, ellos mismos llevaban la cámara. O sea, no era premeditado, era una necesidad que me surgió para poder rodar la secuencia, pero ahora que lo pienso es bastante ilustrativo. Y, es decir, sí que había una correspondencia técnica a la hora de establecer esos diferentes niveles con la puesta en escena. Otra cosa que puede haber pasado, que mira que no la quería decir, es que los hayan abducido. Esto es muy fuerte, de verdad. Eso es lo que quiero contar con la película, ¿no? Descubrir que al final eres tú mismo, ¿no? El culpable de lo que ocurre. O igual el salvador. En el caso de Blanca, ella es la salvadora. Ella se encuentra a sí misma como salvadora. Entonces, bueno, Jorge y yo pensábamos esta historia hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no encontrábamos el motor del conflicto. No encontrábamos una razón por la que los personajes de pronto se sintieran aterrorizados desde un punto de vista metafísico. O sea, pensábamos en el terrorismo, pensábamos quizá en algo, pues eso, sobrenatural, pensábamos en un accidente, en un montón de cosas. Pero cuando de pronto vivimos el ébola en España, cuando un enfermo de ébola llegó a España, claro, dijimos, es esto. Diablos, es esto. ¿Por qué? Porque os voy a contar un caso concreto. Tengo una amiga que es médico, ¿no? Y trabajaba en el mismo hospital donde estaba el enfermo de ébola. Hubo un momento concreto en España en el que pensábamos que todo el país iba a infectar del ébola, todos, porque dependía de nuestra pericia con la enfermedad, con respecto a la enfermedad, y decíamos, no la tenemos. O sea, yo preguntaba a mi amiga y me decía, no sabemos manejar correctamente el vestuario necesario para no infectarnos. Estamos aprendiéndolo conforme lo conocemos. Es la primera vez que ocurre esto en España. El hospital donde estaba ocurriendo no reunía las condiciones. Se procuraron las condiciones conforme se veía el problema. Lo hicieron fantásticamente bien. Los médicos la verdad es que se portaron de una manera increíble, ¿no? Tuvimos la suerte de tener gente muy competente en sanidad, que entregaban la vida en ello, o sea, porque la situación era crítica, nadie sabía qué hacer, ¿no? Y el caso es que mi amiga trabajaba en el hospital y me lo contaba y me decía, está pasando esto, y yo le digo, pero bueno, no será tan grave, y me dice, sí, está grave. Digo, pero ¿cómo de grave? Pues que se puede infectar todo el país, se puede infectar Europa entera. ¿Pero qué me estás contando? No, venga, por favor. No, sí, esto es terrible. Y yo, venga, vale, guay, venga, pues nada. Y entonces, pues cambiábamos de conversación y llega el momento en que nos despedimos y me va a dar un beso y hago así. Le hago una cobra seria, ¿no? Y entonces digo, ¿cómo es posible que sea tan cobarde? Pero es que en ese momento lo pensé, dije, ¿para qué le voy a dar un beso? Y ahí dije, aquí hay una película, o sea, no es normal que haga esto. O sea, no es normal ser tan miedoso y tan cobarde.